Bien, buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que vean el video. El ingeniero Valencia me ha pedido que desarrolle el tema de la ley de Faraday. Entonces es lo que vamos a ver en estos momentos. La presentación se les he dejado en el Moodle. Ahí la pueden descargar si ustedes la necesitan. Me he basado en el libro de Sadiku para realizar la presentación. Además les he dejado que al final de la presentación están dos links disponibles para ustedes para que pues profundicen un poco más sobre el tema. Bien, ¿qué se ha visto hasta este momento? Hasta este momento se ha visto campos eléctricos y campos magnéticos. En ambos campos se han estudiado campos estáticos, ¿de acuerdo? El campo eléctrico que estudiamos o que se estudió es como el que se presenta acá en la figura. Voy a activar el lapicito, bueno, el láser, no la pluma. Ahí está. Como se muestra aquí en la figura, ¿de acuerdo? Aquí en esta figura. El clásico, ¿no? De entre dos placas, o el campo eléctrico debido a una carga puntual, o el campo eléctrico debido, o cuando hay dos polos, ¿no? Un positivo y un negativo. Y estos campos son generados por cargas constantes. ¿De acuerdo? Luego se pasó a estudiar campos magnetostáticos. Estos campos pueden deberse a un imán, como el que se muestra acá, el campo magnético de la Tierra, ¿de acuerdo? O pueden deberse a una corriente constante que pasa a través de un conductor, ¿no? Como es el caso de acá, o el tema de las espiras que ustedes han analizado, un solenoide. Entonces, eso es lo que se ha visto hasta ahora. En el caso de los campos magnéticos, aquí ya vimos que una corriente constante pues genera un campo magnético. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? A partir de ahora vamos a ver qué pasa con los campos que varían en el tiempo. ¿De acuerdo? Y además vamos a ver que estos campos están interactuando entre sí. ¿De acuerdo? Es decir, en nuestros estudios vamos a agregar una nueva variable que es la variable tiempo. ¿De acuerdo? Normalmente estos campos variables en el tiempo se producen por corrientes que varían en el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo. Y otro ejemplo de estos campos variables en el tiempo van a ver las ondas y la propagación de las mismas. ¿De acuerdo? Y van a ver ahí cómo uno es ortogonal al otro. Ahora bien, ¿qué dice la ley de Faraday? Primero, antes que nada, remontémonos años atrás. ¿De acuerdo? Cuando se hizo el experimento, ¿de acuerdo? Este señor, de cómo a través de a través de un cable, de acuerdo a una corriente que pasa a través de un cable, genera un campo magnético. Y este campo magnético, decíamos, si la corriente es constante, esto es constante. ¿No? Campo magnético constante. 11 años después, de acuerdo, vino Michael Faraday en Londres y por su lado también Joseph Henry en Nueva York y descubren que un campo magnético variante en el tiempo, ¿de acuerdo?, puede producir una corriente eléctrica. ¿En qué se basa este experimento? ¿De acuerdo? El experimento se basa en que tenemos un campo magnético eh, estático, claro que puede ser un imán, ¿de acuerdo? Que lo dejamos quietecito, y ese no va a producir un flujo de corriente. Pero en un lazo cerrado, en un circuito de lazo cerrado, ¿de acuerdo? Así como el que se puede ver aquí en esta figura,
donde el imán se mueve, ¿de acuerdo? Al moverse el imán dentro de las espiras, el campo magnético, más bien, el campo que siente cada una de las espiras varía en el tiempo, ¿de acuerdo? Y en este experimento ustedes pueden ver cómo acá tenemos un voltímetro y ahí va variando, ¿de acuerdo? Cuando yo muevo este campo, ¿de acuerdo? Entonces, a ese campo magnético variante en el tiempo va a producir un voltaje y se conoce como voltaje inducido. Ese voltaje inducido se llama fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? O FEM, o EMF por sus siglas en inglés, que va a causar un flujo de corriente. Ahora bien, entonces la ley de Faraday puede expresarse matemáticamente como un voltaje inducido que va a ser igual al cambio en este enlace de flujo, ¿de acuerdo? O igual a menos n, donde n es la cantidad de espiras, y phi, donde sí es el flujo que atraviesa cada espira, ¿no? Este flujo. Entonces, así se establece la ley de Faraday. ¿De acuerdo? El signo negativo aparece porque este voltaje inducido se opone, ¿no? La corriente que va a generar se opone al flujo que lo produce. Bien, entonces, este signo, ¿de acuerdo? Aparece la ley de Lenz, y la ley de Lenz establece que la dirección de flujo de corriente en un circuito es tal que el campo magnético inducido producido por la corriente inducida, ¿no? Es decir, a través de este solenoide que tenemos acá, ¿de acuerdo? Al introducir el imán, producirá una corriente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esa corriente induce un campo magnético. Ese campo magnético es contrario al campo magnético original. ¿De acuerdo? Y eso lo establece la ley de Lenz. Entonces, vamos a ver. Repasemos. Dijimos anteriormente campos eléctricos, y llamémosle estacionarios ahora, parten de cargas estáticas, ¿no? E inician y terminan en una carga. Los otros campos, ya los que son variantes en el tiempo, ¿no? En tiempo, no son causados por cargas estáticas, sino que son causados por otros fuentes, ¿no? Es causado por esta fuerza electromotriz. Entonces, esas fuentes de fuerza electromotriz, hay una diversidad en el ambiente, ¿no? En el día a día, como son los generadores eléctricos, las baterías, termocuplas, celdas de combustible o celdas fotovoltaicas, que en general lo que hacen es convertir esta energía no eléctrica, ¿de acuerdo?, en energía eléctrica. Entonces, el generador eléctrico lo que hace, o el alternador, por ejemplo, de su carro, lo que hace es que cambiar la energía rotativa, ¿no? La energía mecánica, en energía eléctrica. O pues las celdas de combustible se hace una reacción química, o igual que las baterías, ¿no? ¿De acuerdo? Parten por ahí. Entonces, esta fuerza electromotriz, vamos a analizarla en el contexto de un circuito eléctrico. Supóngase que usted tiene aquí su batería, ¿de acuerdo? Una batería con sus signos más o menos, ¿no? Y vamos a conectar una resistencia. Entonces, como aquí hay cargas, en la batería hay carga positiva y carga negativa,
entonces se generan los campos eléctricos, ¿no? El campo eléctrico dentro de la batería y un campo eléctrico fuera de la batería. ¿De acuerdo? Y resultan ser que son contrarios entre sí. Aquí tenemos este campo que va en este sentido, ¿no? Este campo eléctrico, que sale de más y termina en menos. Y tenemos otro campo eléctrico acá, ¿de acuerdo? Que comienza en más y termina en menos, que es dentro de la batería. Dentro de la batería también hay otro campo eléctrico, ¿de acuerdo? Que es el producido por esa reacción química, que es el campo eléctrico debido a la fuerza eh, electromotriz. ¿De acuerdo? Debido a la fuerza electromotriz. El campo eléctrico tenemos tanto afuera como adentro y el campo debido a la fuerza electromotriz, al ser producido por la reacción química, solo existe dentro del mismo. Y entonces vamos a hacer la integral, ¿no? Vamos a hacer la integral. Tenemos nuestro campo eléctrico, ¿no? Que el campo eléctrico está producido por dos componentes, el campo eléctrico más el campo eléctrico debido a la fuerza electromotriz. Y vamos a hacer la integral de línea. De acuerdo. La integral de línea. La integral de línea. Como podemos observar, acá, en la primera parte. Cuando yo hago la integral de línea desde aquí hasta acá y regresando hasta el punto, lo que me encuentro es que como tengo dos campos eléctricos, uno contrario al otro, la integral de línea de ese campo eléctrico es igual a 0. ¿De acuerdo? El campo eléctrico es conservativo, ¿no? Y solo me queda la integral de línea debido a la fuerza electromotriz. Solo me queda este componente de acá, que es lo que demuestro acá. Entonces el campo eléctrico total es igual a la integral de n hasta p, porque recuerden que el campo debido a la fuerza electromotriz solo está dentro de la batería. ¿De acuerdo? Entonces vamos de n hasta p de ese campo de la fuerza electromotriz. Bien. Y entonces, miren, ¿ve? La tensión inducida es igual a esa integral de estos dos puntos, de estas potenciales, ¿no? Del campo eléctrico, de la fuerza electromotriz, y es igual, otra vez partimos de aquí, ¿no? Que el campo eléctrico dentro de la batería es igual al campo eléctrico de la fuerza electromotriz, pero en sentidos contrarios. Entonces, esto es igual a la integral desde n hasta p de el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y eso es igual, a su vez, a IR, ¿no? ¿De acuerdo? A la caída de potencial en resistencia. Entonces, tenemos una diferencia de potencial, tenemos dos voltajes, un voltaje en P y un voltaje en N, o tensión en P y tensión en N, y la diferencia de potencial es la diferencia precisamente entre P y el punto N, ¿de acuerdo? Entonces, notemos lo siguiente o remarquemos lo siguiente. En el campo electrostático no puede mantener una corriente constante, ya lo vimos acá, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la integral del lazo cerrado de este campo eléctrico es 0. Por lo tanto, I es 0. O sea, la corriente debida al campo eléctrico o al campo electrostático es 0. Por lo tanto, la corriente sí es producida por esta fuerza electromotriz, ¿no? Y este campo es no conservativo. ¿De acuerdo? La integral no es 0.
Y excepto en la electrostática, el voltaje y diferencia potencial son dos conceptos totalmente distintos. Vamos a ver, continuemos. Ahora bien, como ya sabemos, ¿no? De la ley de Faraday, este voltaje inducido es igual a ese integral de línea del campo eléctrico. Ya sabemos que esto es igual de n hasta p de L, ¿de acuerdo? Si lo quisiéramos simplificar. Pero dejémoslo así en total, el campo eléctrico total. La ley de Faraday nos dice, ¿de acuerdo?, que el voltaje inducido es igual a menos n, donde n es 1, ¿de acuerdo? Aquí es n, pero como es 1, pues lo hemos borrado, aparece, n es 1, ¿de acuerdo? A menos n, 1, por el cambio del flujo por cada una de las espiras. Entonces, sabemos también que este flujo es igual a la integral de superficie del campo magnético. Por lo tanto, podemos reescribir nuestra ecuación de acuerdo como la vemos acá. Y podemos notar aquí a una ecuación que relaciona el campo eléctrico y este campo magnético. Si ustedes se fijan, si B es constante, la derivada, ¿de acuerdo?, es 0. Por lo tanto, el campo eléctrico, 0. O la tensión inducida, 0. Si el campo magnético varía, de acuerdo en el tiempo, la derivada no será 0 y por lo tanto habrá un voltaje inducido. Entonces ahí podemos ver la relación que hay entre los campos magnéticos y el campo eléctrico y cómo un campo magnético variable en el tiempo va a generar una tensión inducida. Pero este campo o esta parte, digamos, esta parte de la ecuación, para que varíe en el tiempo hay tres formas posibles. Una es la espira constante, es decir, no se mueve, y el campo varía en el tiempo. La otra opción es que la espira se mueva y el campo magnético sea estático. Y la otra es que tanto la espira se mueva y el campo magnético también varía en el tiempo. Y esos son los casos que vamos a analizar en este momento. Primer caso, una espira constante y un campo magnético variable en el tiempo. Partimos de nuestra ecuación, ¿no?, que teníamos ya descrita. El campo inducido es la integral de línea del campo eléctrico y eso es igual a menos la derivada en el tiempo de la integral de superficie de nuestro campo magnético. Como B varía en el tiempo y la superficie no, o sea, es decir, la espira es constante, entonces puedo hacer lo siguiente, saco la integral y hago la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo, ¿no? Y esta es la ecuación que describe este fenómeno, o el que está acá, ¿no?, es de esta figura. Esa es la ecuación que describe el fenómeno. Si nos queremos ir más allá, aplicando el teorema de Stokes, de acuerdo, pasamos la integral de línea por una integral de superficie, pues rotacional del campo eléctrico. Como las dos integrales son iguales, implica que los integrandos son iguales y obtenemos la ecuación que tenemos aquí abajo. Y esta ecuación es una ecuación de Maxwell. Maxwell describe todo o rige las ecuaciones de Maxwell, que son 4, describen o rigen el comportamiento electromagnético, ¿no? Luego, observen que el campo eléctrico variable en el tiempo es no conservativo
¿De acuerdo? Eso no implica que se esté violando los principios de conservación de energía, sino que lo que sucede es que ese campo eléctrico es producido por alguien más y esto es el campo magnético. Y además, la ley de Lenz, ¿no? La corriente inducida y que fluye por esta espira, ¿de acuerdo? Acuérdense otra vez, hay un campo magnético variable, que es el que vemos acá. Ese campo magnético variable induce un voltaje y ese voltaje en un circuito cerrado induce una corriente, ¿de acuerdo? Y esa corriente induce un campo magnético, pero ese campo magnético va en sentido contrario al que lo produce, ¿no? Donde se comprueba la ley de Lenz. Hagamos un ejercicio. Tenemos acá una barra, esta barra que tenemos aquí, PQ. Esa barra se puede mover libremente en Y, ¿no? O sea, yo puedo crear una área que pueda variar en el tiempo, ¿de acuerdo? Puedo hacerla más grande o más chiquita. Y entonces, para el primer caso, vamos a asumir que esta espira cuadrada, ¿no? Tiene en Y 8 centímetros. Y mira, estas dos barras, donde se mueve la otra, ¿de acuerdo? O estos dos rieles, donde se mueve la barra, es de 6 centímetros. Esa es nuestra espira, esas son las dimensiones espaciales de la espira. Ahora bien, apliquemos nuestra ecuación, de acuerdo, que describe el comportamiento de un campo magnético variable dentro de una espira constante, de acuerdo. Y entonces vamos a observar, ¿no? Lo siguiente, tenemos el campo, perdón, la tensión inducida es igual a esta integral de superficie de la derivada del campo magnético. La derivada del campo magnético es 4, 10 a la 6 coseno, seno, ¿no? 10 a la 6t menos. Es coseno, es menos seno. Menos por menos da más, entonces desapareció acá el signo, ¿de acuerdo? Este 10 a la menos 3 es porque son miliweber. Y hacemos la integral, en y va de 0 a 0.08 y de en x de 0 a 0.06. Hacemos la doble integral y obtenemos nuestro resultado. Veamos la polaridad de nuestro voltaje inducido. De acuerdo. Voy a graficar acá tiempo. Y supongan que tenemos nuestro voltaje, ¿no? Ahí está. Esto es nuestro campo inducido. Vamos a cambiar de color. Y aquí tenemos nuestra tensión inducida. Esta tensión inducida se opone, de acuerdo, cuando el campo magnético es mayor. Entonces aquí es menor, ¿no? Pasa por 0 el cambio, de acuerdo. Entonces como hay un cambio, ahora se reduce, aquí hay otro. Aquí el campo magnético otra vez es 0, entonces el voltaje inducido es 0 y así sucesivamente, ¿no? Lo podemos observar. Y vemos que cuando el campo magnético se va reduciendo, el otro va incrementando, pues positivo, ¿de acuerdo? Y cuando el campo magnético va creciendo, el
el voltaje inducido es negativo. ¿De acuerdo? Y eso, claro que es a partir de la ley de Lenz. El siguiente caso. Una espira en movimiento, mientras que tenemos un campo magnético constante. Este es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente continua, como el que se muestra aquí en la figura, ¿no? O es el principio de los motores en general, y aquí en la figura se muestra para el caso de un motor DC. En este caso, de acuerdo que la espira está en movimiento y el campo magnético es constante, hay una fuerza magnética, ¿no? Que va a ser igual a Q, a la carga, ¿de acuerdo? Por la velocidad que ésta se mueve, producto cruz con el campo magnético. Vamos a definir el campo eléctrico móvil como esa fuerza entre esa carga Q igual, ¿de acuerdo?, a la velocidad, producto cruz, campo magnético. Entonces, pues ahora sé este campo eléctrico, ¿de acuerdo?, el campo eléctrico móvil. Al hacer la integral de línea, se produce nuestra tensión inducida, y al sustituir, de acuerdo, lo que es el campo eléctrico móvil por la velocidad producto cruz campo magnético. Y vamos a observar ahora que esta ecuación describe todos estos fenómenos, ¿no? Espiras en movimiento, campos magnéticos constantes. Este es una FEM en movimiento, ¿no? Porque se debe a la acción del movimiento de la espira. Y como les decía, es el principio de funcionamiento de todos los motores, todas las máquinas eléctricas, como los motores, generadores y alternadores. Hagamos un ejemplo otra vez, una barra, ¿de acuerdo?, que se mueve sobre dos rieles, y entonces otra vez tenemos aquí una resistencia, ¿de acuerdo?, aquí va a ser un voltaje inducido, y aquí pasará una corriente, ¿no? Esta espira pues se mueve, se puede mover en Y, y entonces en X, está en X, perdón, se puede mover, y entonces esta fuerza magnética va a ser la corriente por L, de acuerdo, donde L es la diferencia entre estos dos rieles, producto cruz el campo magnético, que es igual a esta fuerza magnética, va a ser igual a ILB, de acuerdo, y la tensión inducida, por lo tanto, habrá que dividir, ¿no? Q va a ser igual a la velocidad de V por L. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Acuérdense que V y U, en este ejemplo que tenemos acá, son perpendiculares entre sí. Si aplicamos a la ecuación original el teorema de Stokes, llegamos a esta nueva ecuación. De acuerdo. Nuevamente, el rotacional del campo magnético es igual al rotacional del producto de la velocidad por esta gente. Sigue siendo diferente de cero. Para aplicar esta integral, ¿no?, la integral en este caso, debemos tener en cuenta que la integral en esta ecuación es 0 a lo largo de la porción donde la velocidad sea 0, ¿de acuerdo? Entonces este de L se toma a lo largo de esta porción de la espira, donde corta, ¿de acuerdo?, el campo, ¿no? Lo otro es la corriente inducida por esta fuerza EM, o producida por esto, ¿de acuerdo? Tenemos que considerar
que es en dirección opuesta, ¿de acuerdo? Para satisfacer la ley de Lenz, ¿de acuerdo? Y por lo anterior, en esta L es a lo largo de menos AY, que es lo que tenemos acá, de menos AY, para que induzca esta corriente a lo largo de AY. Veamos el ejemplo. Otra vez nuestro mismo sistema, 6 centímetros, pero ahora la velocidad aquí de este elemento es igual a 20. Bien, entonces hagamos el ejemplo. Acá en el ejemplo observemos, tenemos el mismo de la vez pasada, tenemos una barra donde se puede mover sobre estos dos rieles que están separados a una distancia constante, de acuerdo, una distancia constante de 6 centímetros, le vamos a llamar L, de acuerdo. Y entonces esta barra varía a una velocidad de constante 20 metros por segundo y por lo tanto el área que tenemos acá se va incrementando, de acuerdo, en esa proporción. Apliquemos la integral, ¿no? La tensión inducida es igual al integral de línea de U, que es la velocidad, producto cruz, el campo magnético, y eso es igual a la integral, de acuerdo, que la vamos a resolver desde L hasta 0 para validar la ley de Lenz, ¿no? Producto cruz de la velocidad en Y por el campo en Z, que es el que tenemos ahí, de X. Entonces, tenemos ahí resolviendo el integral, la velocidad por el campo por la longitud, signo negativo debido al integral. Y entonces tenemos una tensión inducida de menos 4.8 milivoltios. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es que el conductor, el circuito conductor está en movimiento y además el campo magnético también varía en el tiempo. Por lo tanto, la tensión inducida será debido a al campo, perdón, a las dos cosas, ¿no? Al campo magnético variable en el tiempo y a la espira que también varía en el tiempo. ¿De acuerdo? Esta ecuación se puede resolver pues, con la primera, con la que vimos de ley de Faraday. ¿De acuerdo? Bueno, aquí aparece una N. ¿De acuerdo? Y aplicaría para los tres casos, es decir, no, es cierto que hemos visto tres ecuaciones distintas, pero todas parten del mismo concepto. ¿De acuerdo? Si aplicamos otra vez acá nuestro teorema de Stokes, obtenemos ahí el rotacional del campo eléctrico, no es cero tampoco, ¿de acuerdo? Sino que es igual a lo que les muestro ahí. Hagamos el ejemplo. Bueno, ahora nuestra espira, ¿de acuerdo? Es variable en el tiempo, porque esta barra PQ va moviéndose a 20 metros por segundo, ¿de acuerdo? Y ahora también nuestro campo magnético es variable, ¿de acuerdo? En el tiempo. Y también acuérdense que nos vamos moviendo en Y, entonces va variando también, ¿de acuerdo? Entonces, varía en el tiempo y varía en Y. Resolvámoslo. El primer método es utilizar la integral que hemos visto anteriormente, de acuerdo con sus dos partes. Hacemos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, de acuerdo. Y además, y hacemos la integral de superficie, que es lo que muestro acá. Y además la integral de línea de U por B, de acuerdo, que es lo que se muestra
en esta parte de acá. Hacemos las dos integrales. De acuerdo. Acá, acá, hasta llegar a nuestro resultado que está aquí. Aquí es 4.8 por 10 a la menos 3, ¿no? Algo bien chiquitito. Que se desprecia. ¿De acuerdo? Y entonces aproximadamente quedamos en este valor que está aquí abajo. Esto se despreció. Por si se preguntan ustedes dónde quedó el factor. ¿De acuerdo? Al ser tan pequeño, se desprecia, entonces nos queda nada más 240 coseno 10 a la 6t menos y, menos 240 coseno 10 a la 6t. Aplicando las identidades trigonométricas, este voltaje inducido puede ser igual a 480 seno de 10 a la 6t menos y sobre 2 por el seno de y sobre 2. ¿De acuerdo? Voltios. Ese es un método, ¿no? El otro método es partir de la ecuación que define la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Entonces agarramos nuestro campo magnético variable en el tiempo, ¿de acuerdo? Y en Y, o sea, no solamente es, no solamente en un sentido, sino que en dos, no, este lo pueden ver. Entonces calculamos nuestro flujo, haciendo esa integral. Vamos de 0 hasta Y, es decir, nos está moviendo, y de 0 a 0.06. 4 coseno de 10 a la 6t menos y por dx de y, ¿no? Hacemos esa integral y llegamos a este resultado, y este resultado de nuestro flujo, ¿no? Milliweber. Ahora bien, U es 20 metros por segundo, ¿de acuerdo? U, que es la velocidad, es de y de t. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Y es igual a 20t. Sustituimos ese valor en nuestra ecuación, de acuerdo, de flujo, como se ve acá, y hacemos la derivada con respecto al tiempo de esta ecuación, ¿de acuerdo? Derivada de senos, cosenos, y llegamos a esta expresión que tenemos acá, ¿no? Este 20t, el que tenemos acá, y, entonces aquí desapareció, ¿no? Igual, tenemos 10 a la 6 menos 20, entonces esto se ha obviado. 10 a la 6 por punto 24, 240, ¿de acuerdo? Y entonces llegamos otra vez a la misma respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, solamente tengan en cuenta que esa ecuación que nosotros resolvimos al inicio, la dependencia de y en el tiempo se atiende en la integral que teníamos allá, ¿no? De la velocidad. De acuerdo. Grupo. Y no nos molestamos en considerarla acá. Y esto es porque la variación esta hemos asumido que la espira está estática, ¿no? Para resolver esta parte de acá. Es un punto, pues, sutil, ¿no? A la hora de aplicar esta ecuación que tenemos acá. Y por esta razón, el segundo método siempre va a ser más fácil. Entonces, acá en la presentación he dejado este video donde se explica la ley de Faraday a través de un experimento, ¿de acuerdo? Y también les dejé y les mandé un correo yo con esto que
que habla de la ley de Faraday en cada Academy, de acuerdo, donde ustedes lo pueden ver. Y ya con esto cierro la clase de hoy.